el Instituto Politécnico Nacional fundó el primer canal cultural de México y América Latina en el año de 1958. Sin embargo, fue hasta el 2 de marzo de 1959 que comenzaron las primeras transmisiones de XEIPN Canal 11. Fue en este periodo cuando Adolfo López Mateos se encontraba en el segundo año de su mandato presidencial. Algunos acontecimientos importantes que marcaron el rumbo del país son el milagro mexicano, que permitió un crecimiento económico constante, el cual ocasionó una urbanización acelerada que trajo beneficios para la clase media. Como consecuencia del creciente cosmopolitismo, la cultura mexicana vivió un proceso de apertura a la par que se desplazaba al nacionalismo, que por tantos años había permanecido como parte de la cultura oficial. México, para esta época, fue un reflejo de lo que aconteció en otros países, sobre todo para los jóvenes que tenían la intención de luchar por intereses comunes. Así, lograron movimientos por la libertad sexual, los derechos civiles y la búsqueda del conocimiento por nuevos territorios. Mundialmente, a la par que el Canal 11 daba sus primeros pasos, se creó la muñeca Barbie. Asimismo, Estados Unidos pone el primer satélite en órbita alrededor del Sol. En Latinoamérica triunfa la Revolución Cubana, y tan solo un año después, en 1960, debuta la banda de rock inglesa más exitosa, The Beatles, mientras que en México se estableció la Ley Federal de Radio y Televisión. El proyecto televisivo en México data de los años 30, época en que los pioneros mexicanos comenzaron a realizar experimentos televisivos gracias a que contaban con el apoyo del gobierno de Lázaro Cárdenas y el gran aporte realizado por el ingeniero jalisciense Guillermo González Camarena para la televisión nacional e internacional. A pesar de que antes de los años 50 se realizaron transmisiones televisivas en México, es a partir de esta década que se inician oficialmente las transmisiones por televisión en el cuarto informe presidencial de Miguel Alemán Valdés. Dentro de estos años, la televisión en el país se fue desarrollando con gran importancia como medio, tal como resultó la fusión de los canales 2, 4 y 5 para convertirse en Telesistema Mexicano y convertirse en la principal fuente de información y entretenimiento para la sociedad mexicana. Canal 11 surgió como parte de la necesidad que tenía el Instituto Politécnico Nacional de tener un medio de expresión hacia el exterior y con el pronto objetivo de explotar este medio para fines educativos, ya que fue tarea del IPN poner en marcha este canal. En la década de los años 50, el Estado no se interesó en asumir la tarea de una televisión informativa, educativa y cultural. Se inclinó por una televisión comercial, la cual transmitía en mayor medida la programación demandada en aquella época por la audiencia mexicana, los programas y series importados de Estados Unidos, mismos que ocasionaban una baja producción de contenido nacional. No obstante, en el mes de diciembre de 1958, se fundó la primera televisora estatal y educativa de México y América Latina, llamada Canal 11. ¡Qué bien que ya están aquí! Me falta un pinche año y medio, güey. No estás jodiendo. Soy tu fan, una nueva serie producida por 11 TV México. A finales del sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, se posibilitó el establecimiento de Canal 11 gracias a 3 personajes que ocupaban diferentes cargos públicos. El ingeniero Walter Cross Buchanan, secretario de Gobernaciones, quien solicitó al ingeniero Eugenio Méndez Ducorru, director de Telecomunicaciones, que reservara una banda de frecuencia para un canal de televisión educativa en México, el cual fue ofrecido a la Secretaría de Educación Pública. Mientras la Secretaría de Educación Pública declinaba la propuesta, Alejo Peralta, director general del Instituto Politécnico Nacional, solicitó al presidente los derechos de un canal televisivo, con el planteamiento de que el equipo sería destinado a la enseñanza de la electrónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME. El ingeniero Alejo Peralta compró el equipo,
pero carecía de fondos económicos para sostener la programación al aire por más de 2 horas al día. La autorización que recibió la emisora para transmitir por primera vez fue a través de un telegrama firmado por la Dirección General de Telecomunicaciones. El ingeniero José Ruilova decretó: Si hoy no salimos al aire, nunca habrá Canal 11. Así, horas más tarde y gracias al esfuerzo y dedicación de Alejo Peralta, Walter Cross Buchanan, Eugenio Méndez Docurro y la comunidad estudiantil politécnica, el primer programa se llevó a cabo el día 2 de marzo de 1959, cuando el ingeniero y profesor del Instituto Politécnico Nacional Vianney Vergara Cedeño impartió una clase de matemáticas frente a las cámaras. Empecé dando las clases por televisión sin ninguna compensación extra. Al contrario, muchas veces presté dinero para darles algo a los muchachos que nos auxiliaban, ya que no había nombramientos para ellos, ni presupuesto para el canal. Cuando se empezó a meter otro tipo de programación, recuerdo que había una bailarina clásica que le pagaba a su acompañante para presentarse ante las cámaras. Así, poco a poco, se fueron diversificando los programas. Dicha transmisión duró 30 minutos y tuvo lugar en un pequeño estudio del casco de Santo Tomás por medio de un transmisor marca Pi de 5 kilovatios que contaba con un sistema radiador ubicado en los estudios de la calle Carpio en una torre de 90 metros de altura. Dado que la señal apenas se captaba a los alrededores de la emisora, estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica diseñaron unas antenas que regalaron a los vecinos para que colocaran en sus televisoras y pudieran sintonizar el nuevo canal, todavía en blanco y negro. La canción Sonata de Percusiones de Carlos Chávez sirvió como pista introductoria para todas las transmisiones durante 1959. No existió un proceso para la elección de esta pieza, pues fue elegida por el director Oscar Kaufman, quien había llevado a las transmisiones un disco de Carlos Chávez por si lo llegaba a requerir. Éramos pocas personas, poco staff técnico, que todos hacíamos no solo una función, sino asistíamos al camarógrafo, iluminábamos, poníamos micrófonos, nos integrábamos en un solo grupo de trabajo. El elefantito, el que tengo aquí en mi espalda, es mi primera unidad móvil. Teníamos 2 cámaras, todo lo hacíamos en vivo, era la forma de grabar aquí en el Canal 11. Me cuentan ellos, en ocasión de un pago de tiempo extra, se les reunió a todos ellos y les dijo: Canal 11 tiene necesidad de comprar un equipo de videograbación, pero tenemos recursos nada más para pagarles lo que les debemos de tiempo extra, pero si ustedes están de acuerdo, podríamos utilizar ese recurso en comprar la primera videograbadora de Canal 11. Y todo el personal en ese momento dijo: pues adelante, compremos la primera videograbadora para Canal 11. En sus primeros años de vida, Canal 11 únicamente transmitía 2 horas al día, de 6 a 8 de la noche. Por lo tanto, su programación era poco variada. Los temas eran exclusivamente educativos, artísticos, musicales, literarios y científicos. Programas que no habían sido creados, ni mucho menos transmitidos, por otras televisoras comerciales de la época. Algunos títulos de los primeros programas reflejaban un mayor apego a la actividad de la comunidad politécnica. Casa de estudiantes, tertulias gramáticas, invitación a la música, policomentarios, Huelum, presencia universitaria, platicando con el pueblo, Politécnico Musical. Los avances tecnológicos penetraban cada vez más con mayor rapidez en el mundo, situación que favoreció al crecimiento y desarrollo de Canal 11. Para 1968, este ya contaba con los suficientes recursos económicos y tecnológicos para cubrir eventos de gran relevancia, tales como los Juegos Olímpicos y el movimiento estudiantil. La programación de Canal 11 tuvo que extenderse y para finales de 1960 el canal ya contaba con una gran variedad de programas, además de los ya mencionados. Se agregaron temas de música, ópera, danza, artes plásticas, historia, ciencia, entrevistas, debates, noticias, teleteatros, deportes.
A partir de 1968 se establecieron los horarios permanentes de programación matutina, vespertina y nocturna, cubriendo un total de 16 horas continuas. En 1968, y con el fin de conseguir una mejor cobertura, la locación se trasladó al Cerro del Chiquihuite. El enfoque también se modificó, y ahora las transmisiones no iban dirigidas a un público en particular, sino que a este se le sumaba un nuevo público: los niños, las mujeres amas de casa y trabajadoras. Todo estaba listo para que en la década de los 70 surgiera la transmisión a color.